Buenas, mi nombre es Javier León. Soy alumno del máster en profesor de educación secundaria. La finalidad de este vídeo es la de explicar una metodología activa para promover el aprendizaje. En este caso vamos a hablar de la metodología de la pecera. Esta técnica permite que un grupo de estudiantes ubicados en el centro, al que llamaremos pecera, discutan sobre un cierto tema, mientras que el otro grupo, ubicado en un círculo externo, observan críticamente esta discusión. Así, corresponde a una técnica que permite la discusión sobre un tema, pero al mismo tiempo la observación sobre esta discusión. También puede ser utilizada como espacio de desarrollo de la metacognición, a través de las observaciones que se realizan sobre la propia forma de participar en la discusión. En cuanto a los recursos necesarios para implementar esta técnica, únicamente necesitamos disponer de un lugar con espacio en el que quepan todos los integrantes, sillas suficientes para cada miembro participante en esta experiencia, y un ordenador para recoger las conclusiones finales. Para implementar esta técnica únicamente debemos seguir una serie de pasos, como es la de preparar el tema de discusión previamente. En el aula, describir la metodología a implementar, formar los dos grupos y plantear el tema de discusión. Se deja un tiempo para que discutan en forma de pecera y al final se da paso a los comentarios externos de los observadores. A esta técnica se le puede añadir una serie de variantes, como son la de realizar varias peceras al mismo tiempo, alternar los grupos de observador y discusión, o la técnica de sillas vacías, la cual consiste en disponer en el grupo de discusión de una serie de sillas libres para que los observadores puedan introducirse en el grupo de discusión cuando ellos deseen. En cuanto a las competencias que se trabajan con esta técnica, destaca la competencia de comunicación lingüística implícita en la propia técnica de debate. La competencia de aprender a aprender, ya que el alumnado aprende entre ellos mismos nuevos puntos de vista sobre un tema ya tratado en clase. Y competencias sociales y cívicas, basadas en la escucha, el orden y el respeto hacia el resto de compañeros. La técnica de la pecera presenta una serie de ventajas y dificultades, como son la mejora de la comprensión del tema, ya que se reafirman los conceptos y conocimientos adquiridos durante el curso. Fomento de las relaciones interpersonales por el propio debate entre los alumnos. Se generan espacios de metacognición y el desarrollo de habilidades como son la observación, la escucha y la retroalimentación provocada por el debate y la observación de este. Y presenta unas dificultades como es si disponemos de un número muy numeroso de alumnos, puede llegar a ser complicada la implementación de esta técnica. En cuanto a los casos prácticos en los que se haya implementado la técnica de la pecera, contamos con este testimonio en el cual se cuenta como una experiencia de debate en pecera, en el cual los expositores eran expertos y miembros gubernamentales. Se consiguió romper fácilmente la barrera entre expositor y observador, animándose estos a colaborar abiertamente en el debate. Como conclusiones, cabe destacar la fácil implantación de la metodología, ya que no precisa de grandes recursos y su escasa complejidad. Resulta una alternativa a los debates tradicionales, además de ser un buen método para que el alumnado afiance sus conocimientos, incluso llegando a ampliarlos, además de favorecer la comunicación entre la clase. Y esto es todo en cuanto a la aplicación de la metodología activa de la pecera. Espero que les sea de ayuda en su actividad docente.